Hola, nosotros somos el equipo 4 conformado por Vincent, Patricio, Dana y su servidora Geraldine, y el día de hoy presentaremos la propuesta de dispositivo microfluídico electrocinético para manipulación de micro-nanopartículas considerando el calentamiento de Joule. En las últimas décadas, los dispositivos microfluídicos conocidos como Lab-on-a-Chip se han vuelto fundamentales en diversas disciplinas, especialmente en la separación y purificación de partículas en suspensión. Estos dispositivos permiten la manipulación precisa de partículas y fluidos a escala microscópica, aprovechando fenómenos microfluídicos como las fuerzas electrocinéticas. Aunque estos avances son significativos, surge un desafío relacionado con el calentamiento interno causado por el transporte de cargas, conocido como efecto Joule, limitando su aplicabilidad práctica. Este trabajo se centra en evaluar el control de temperatura en un diseño de microcanal para la manipulación precisa de fluidos y partículas mediante fuerzas electrocinéticas. Se utilizará una modelación matemática tridimensional para comprender integralmente el fenómeno térmico asociado. El objetivo es identificar el diseño óptimo del microcanal que minimice el impacto del calentamiento, manteniendo el campo eléctrico para maximizar la eficiencia y aplicabilidad de estos dispositivos. A medida que perfeccionemos el diseño del microcanal, se establecerán condiciones de operación óptimas, detallando las temperaturas alcanzadas al aplicar un potencial eléctrico. Este enfoque busca superar las limitaciones actuales y establecer nuevas fronteras en la aplicación de dispositivos microfluídicos electrocinéticos, contribuyendo hacia el avance de la nanotecnología y microfluídica. Básicamente, nosotros queremos replicar un canal que ya se ha hecho y lo que vamos a hacer es buscar optimizarlo, buscar un diseño y una geometría que haga que este microcanal sea mucho más eficiente. A continuación, les presentaremos el marco teórico de nuestro proyecto. Para la simulación del microcanal en COMSOL consideramos varios conceptos, como el flujo electroosmótico, que este depende de la permitividad del medio y del potencial Z, la viscosidad y el campo eléctrico, por lo cual podemos decir que la velocidad del flujo será la movilidad electroosmótica multiplicada por el vector de densidad del campo eléctrico. El flujo electroosmótico nada más estará presente en el fluido. Ahora, también tenemos que considerar la conductividad y esta va a depender de la temperatura por la ecuación dada, en la cual alfa es el factor incremental de la densidad de conductividad y podemos ver la resta de temperatura del material y de la temperatura de referencia. El calentamiento Joule es un efecto electrotermal modelado por la ley de Fourier, en la cual se establece la dependencia del calentamiento con la conductividad del material. Esto nos sirve para calcular la temperatura del sistema microfluídico. Como vemos a continuación, es importante comprender las ecuaciones con las cuales estamos trabajando. El calentamiento eléctrico es la densidad del material por el campo eléctrico y la densidad se calcula multiplicando la conductividad del material por el campo eléctrico, por lo cual tenemos que el calentamiento eléctrico es la conductividad del material por el campo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que el calentamiento eléctrico es directamente proporcional con propiedades intrínsecas del material. Entonces, dependiendo del material con el cual estemos trabajando en el sistema microfluídico, será que tanto se calentará. Ahora, el calentamiento electromagnético está modelado por la ecuación que podemos ver a continuación. Y en el caso de PDMS, la la velocidad va a ser cero, porque realmente en sólidos no tenemos una velocidad de flujo, pero en el caso del fluido, la densidad por el factor de calentamiento, por la velocidad, por el gradiente de temperatura, va a describir el calentamiento por la velocidad de flujo, y entre más velocidad, más calor generaremos en nuestro canal. A continuación, presentaré toda la metodología que utilizamos en esta simulación. Se utilizó el software de COMSOL para modelar el calentamiento en este microcanal. El software integró diferentes fenómenos físicos, permitiendo una representación realista de la interacción entre el flujo y las especies conductivas y la producción y disipación de calor a través del campo eléctrico aplicado. Construimos el modelo tridimensional completo del microcanal y consideramos los materiales de cada zona. Desarrollamos una descripción matemática del calentamiento integrando las ecuaciones en el software. Y además llevamos a cabo este análisis de simulación para identificar los parámetros clave que afectan al sistema.
Exploramos 3 configuraciones de arreglos de postes y establecimos parámetros en común que aquí los presentamos para garantizar la coherencia y la comparabilidad entre las formulaciones utilizando los diferentes arreglos. Esto para identificar los patrones y tendencias en los resultados. En esta tabla explicamos todas las condiciones frontera que tiene nuestro canal y en qué zonas se están aplicando. En la tabla se puede ver qué es la condición frontera, los elementos en los que está aplicada y su definición. Como se puede observar, estos son los 3 arreglos geométricos que utilizamos: los diamantes, las estrellas y las estrellas optimizadas. En la tabla pueden ver las características clave de cada arreglo: el arreglo, la diagonal de cada poste, el número de filas, columnas y el espaciado entre ellos. La variación en la geometría de los arreglos de postes no solo afecta el espacio ocupado por los materiales, ya sea PDMS o agua, en el canal, sino que también impacta la distribución del campo eléctrico y el calentamiento. Manteniendo constante la altura del canal y variando el área de los postes, se analiza cómo estas modificaciones afectan el volumen de PDMS y por ende el volumen de agua en el canal. Esto influye en las propiedades eléctricas y térmicas del sistema. Los datos de la tabla que mostramos muestran que, a pesar de las variaciones en la geometría de los postes, el cambio en el área total de los arreglos afecta directamente el volumen ocupado por el PDMS, alterando la proporción relativa de PDMS y agua en el canal. Esto revela que los efectos en el canal dependen no solo de la geometría de los postes, sino también de la distribución de volúmenes entre PDMS y agua en nuestro canal. A partir de los 3 arreglos presentados previamente, obtuvimos los siguientes resultados. Las siguientes gráficas muestran el comportamiento del campo eléctrico a lo largo del canal. Los picos de intensidad del campo eléctrico corresponden a los hotspots o justo donde hay el mayor acercamiento entre los postes de PDMS del arreglo geométrico, por lo que dentro de justo esta separación que se hace entre los postes existe un pico de magnitud de campo eléctrico. Podemos observar del lado izquierdo que el arreglo de las estrellas presenta una mayor magnitud debido al acercamiento del gap a la mitad. Esto corresponde a una diferencia aproximadamente de 0.5, 0.8 de diferencia de la magnitud del campo eléctrico. Y a la derecha presentamos los resultados para las estrellas optimizadas. Podemos ver que la diferencia entre los diamantes y las estrellas optimizadas es significativa, llegando casi a los 0.2 de diferencia de magnitud, lo cual nos indica que el campo eléctrico se está concentrando ampliamente. Sabiendo entonces la relación entre la magnitud del campo eléctrico y el calentamiento Joule, redujimos el voltaje del arreglo de las estrellas optimizadas para obtener un menor calentamiento debido a este efecto. La diferencia que presentaron entonces del mismo canal, pero con diferente voltaje de 2500 volts a 2000 volts, fue de 0.0834 escala en logaritmos del campo eléctrico. Y comparando este resultado de 2000 volts al resultado original de los diamantes a 2500 volts, podemos observar que las magnitudes ahora se asemejan, son casi iguales, por lo que mantuvimos el campo eléctrico disminuyendo el voltaje. Observando ahora el comportamiento de la temperatura a lo largo del canal, tenemos 4 resultados diferentes. Podemos observar que los resultados para los diamantes y las estrellas a 2500 volts son muy similares. Esto nos indica que reducir el gap a la mitad contribuye, por un lado, positivamente al calentamiento Joule, porque concentramos más campo eléctrico y por ende se calienta más el fluido. Pero también al estar aumentando el volumen de PDMS debido al arreglo geométrico, al haber menos fluido que calentar, esto contribuye negativamente al calentamiento. Lo que sí pasa es que al momento de optimizar las estrellas, la temperatura sube. Esto principalmente porque estamos disminuyendo el volumen de PDMS a lo largo del canal. Pero sabiendo que también aumentamos la magnitud del campo eléctrico dentro de estos hotspots, podemos decir
que al bajar el voltaje vamos a tener entonces un menor calentamiento, porque ya no necesitamos un mayor voltaje para ocasionar estos hotspots de atrapamiento y por ende disminuimos la temperatura total del sistema. Durante la elaboración de este proyecto se avanzó en la comprensión del funcionamiento de un canal microfluídico, sobre todo con el apoyo de la modelación 3D en COMSOL. De los tres sistemas propuestos con geometrías diferentes, el que cumplió el objetivo principal de mitigar el calentamiento de Joule fue el de estrellas de 8 picos optimizadas. Este sistema logró una mayor magnitud de campo eléctrico en los sitios de atrapamiento. También se redujo la temperatura a 31,62 grados, que es aproximadamente 5 grados menos que nuestros otros sistemas. Además, utilizó un voltaje menor de 2000 voltios y una menor cantidad de PDMS, lo que significa menores costos para el material de fabricación del canal. Esta investigación y la propuesta de geometría abren nuevas perspectivas para el diseño y la optimización de canales microfluídicos. Se destaca la necesidad de más investigación e inversión en el campo de la microfluídica, dado el amplio rango de aplicaciones potenciales en diversas disciplinas, especialmente en medicina. Estas serían nuestras referencias. Eso sería todo. Muchas gracias.